A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1 televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión y en Alfa TV. Y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en tiempo real en nuestra web www.telesucesos.net. Además, este programa también, luego de su emisión al aire, lo subimos a YouTube, nuestro canal Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Jacques Gabriel Landázuri Wietz. Es un líder en gestión educativa, financiera y planificación estratégica, con más de 18 años de experiencia en la dirección de instituciones y empresas en sectores como educación, inmobiliaria, agroindustria y deporte. Su trayectoria se ha caracterizado por la implementación de modelos financieros sostenibles, el desarrollo de estrategias de crecimiento y la optimización de recursos en organizaciones de alto impacto. Jacques, bienvenido. Vamos a hablar porque el futuro de la educación y las oportunidades de estudiar en el extranjero. Una guía para las familias. Se dice que entre el 2017 y el 2023 aproximadamente 409.400 ecuatorianos salieron del país y no regresaron. Este tema migratorio responde, por supuesto, a los problemas que los conocemos, como la violencia, la falta de oportunidades de empleo, pero un gran porcentaje seguramente de estos 409.400 debe de corresponder a estudiantes que terminan la secundaria, como la conocemos, e inmediatamente buscan estudiar y oportunidades en el extranjero. Bienvenido nuevamente. Buenos días a todos los televidentes. Pues es un gusto estar en este espacio. Efectivamente, si vemos las cifras que tiene el INEC, entre 2017 y 2023 vemos una salida de casi 410.000 compatriotas que se han ido fuera del país y no han vuelto. Es una cifra bastante triste si consideramos que con todas este tema de violencia, de faltas de oportunidades, problemas económicos dentro del país, hace que pues nuestros compatriotas quieran salir. Pero más triste que eso es ver que, por ejemplo, en el año 2023 estamos viendo que alrededor de 44.000 graduados universitarios decidieron no volver al país. 2023, 44.000. 44.000. Esto se llama o se cataloga como la famosa fuga de cerebros. Y es donde debemos también actuar, porque esta fuga de cerebros hace que estos profesionales que no regresan al país, lastimosamente dejamos de percibir estos profesionales que pueden alzar y generar oportunidades dentro del país para poder crecer como país en realidad, ¿no? Es lo importante, no solo de una forma económica, sino que estas personas que han tenido sus experiencias fuera del país, estudios, inclusive trabajos temporales, hacen que enaltezcan nuestro país con toda esa cultura y esa vivencia del extranjero, del primer mundo, o diferentes culturas que puedan conocer en el trayecto. Ajá. Y eso difiere de lo que pasaba antes, porque antes los chicos salían, terminaban la universidad, unos entraban a trabajar, digamos, dentro de empresas aquí en el Ecuador, tanto en el ámbito público como privado, y otros iban y volvían. Y claro, había incluso familiares que decían: sí, estuve un año, estuve 2 años en tal parte, me especialicé en esto y ahora estoy aplicando esto aquí en el Ecuador. Lo lamentable de esto es que se van, pero no regresan, y hay una fuga de cerebros. Es decir, todo el conocimiento que adquirieron, primaria, secundaria, incluso de carácter universitario en el Ecuador, eso termina especializándose en el extranjero y se queda esos conocimientos allá. Por supuesto. Esa es la parte penosa de esta estadística, y nosotros como educadores lo que tenemos que hacer más que nada es tratar de poder inculcar ese querer del país para que estos chicos que estudien fuera regresen a nuestro país y puedan ser parte de una estadística más bien de crecimiento económico para nosotros. Imagínate esto. Tenemos una estadística de la empresa Gallup, es una empresa americana, son encuestas Gallup, que hacen más o menos, para que tengan una idea, 200.000 encuestas a nivel mundial en 150 países a nivel mundial.
Después de hacer todas estas encuestas, hacen una sola pregunta hacia los profesionales que están al menos con un título de grado, ¿no? Con estudios de pregrado. De estos profesionales, el 55% de los ecuatorianos preferiría migrar y vivir en otro país. No digo que lo hagan, pero esa es su preferencia. Y esa sí es una estadística triste que nosotros como ecuatorianos debemos cambiar. Dicho esto, nosotros como educadores, yo soy el gerente general del Colegio Martín Sereré aquí en Quito, una institución de 50 años de permanencia y de vigencia, y lo que hacemos nosotros como educadores es inculcar, ayudar a que esa migración, esa ansias de estudiar fuera, sea para que vayan, estudien y regresen también al país. Por otro lado, es importante decir que hay una estadística de algunos chicos que salen del país y regresan en su primer año, es decir, no terminan sus estudios. Esto se da hay una deserción también ahí. Hay una deserción importante dentro de la estadística de los chicos que salen a estudiar. Y esto se da porque son chicos que no han sido preparados lo suficiente para poder afrontar todas las vicisitudes que van a tener en el exterior. Son tres componentes importantes que debemos actuar. Es decir, el colegio es importante para poder guiar. Los padres de familia es fundamental que le den apoyo a los chicos. Y el tercero, que efectivamente es el chico. Factores como socioemocionales, factores económicos también, porque a veces el estudiar afuera tiene un costo importante. Y todos estos factores hacen que esta estadística de deserción pues, se dé y tenga un valor importante. Nosotros tenemos el agrado de decir que al menos en nuestra institución, los chicos que han salido, absolutamente ninguno ha regresado. Es decir, los hemos preparado de ninguno desertó. Ninguno desertó. Y están algunos de ellos, a través de lo que ustedes han ido inculcando, regresando, por ejemplo, al Ecuador, a pesar de las pocas fuentes de empleo. Porque de pronto dentro del inculcar, Jax, está el que inculcarles que cuando regresen formen su propia empresa, ¿no? Y se conviertan, más vale, en generadores de empleo. Eso sería el anhelo de todos, ¿no es cierto? Eso sería el anhelo de todos. Creo que es importantísimo para el país que nosotros tengamos ese tipo de chicos que vengan a aportar económicamente, que generen trabajo y que enaltezcan el país. Esa sería nuestra mejor estadística, efectivamente. Solo para ponerlo en comparación, nosotros estamos generando una marca país deficiente en ese sentido, porque los chicos a veces su interés no es tanto regresar. Pero imagínense, hablando del tema de las encuestas Gallup, esta percepción que nosotros tenemos o que los profesionales ecuatorianos están teniendo de que no quisieran volver en un 55%, es un valor importante. Son cifras solamente comparables con la República del Congo, con Irán. Es decir, que nosotros realmente debemos trabajar en la imagen de nuestro país para que estos chicos realmente quieran regresar. ¿Qué otros factores pueden estar incidiendo en que los chicos no quieran regresar? Uno es el tema de la violencia, ya lo hemos dicho. El otro el tema de la falta de oportunidades de empleo. Otro puede ser, y de pronto en menor porcentaje, no lo sé en cifras, por ejemplo, el no tener cosas que les aten. Ahora los chicos, los más jóvenes, estas nuevas generaciones, por ejemplo, ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos. Y antes, de una u otra manera, eran cosas que los ataban. Algunos se iban ya casados con hijos y claro, volvían para seguir haciéndose cargo de su familia. Si iban, se especializaban y volvían. Puede ser un factor también importante este tema, que ya ahora los chicos ya no piensan en familia, digamos. Bueno, efectivamente, y nosotros como colegio pues sentimos ese cambio en los chicos, ¿no? Cada vez más los chicos están queriendo tener mascotas en vez de hijos. Eso es algo ineludible, pero al mismo tiempo debo decir que estos chicos que salen, es fundamental que la familia, que nosotros como país los llamemos hacia su retorno, ¿no? También es importante decir que hay dos tipos de estudios, ¿no? Sobre todo yo voy a hablar de los estudios cuando empiezan exactamente después del colegio. Es decir, se gradúan del colegio e inmediatamente... Los estudios universitarios. Estudios de pregrado. Sí, de pregrado. Pero también hay los estudios de posgrado.
Y los estudios de posgrado tienen una estadística un poco más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que los estudios de posgrado, ahí sí vemos gente o chicos que ya están casados, que tienen sus hijos y que tienen una razón más importante para volver al país. Y que van y regresan. Sí, por supuesto, que van y en gran medida regresan. En gran medida, no la totalidad. No la totalidad, por supuesto. Claro, termina de todas formas quedándose. ¿Qué hacer? Tú hablaste ahorita y dijiste la familia. La familia debería de llamarlos a que vuelvan. ¿Cómo inculcar en la familia ese tema? Nosotros como familia debemos inculcarlo, pero también debemos inculcarlo a través de nuestras instituciones. Nosotros como colegio debemos también inculcar ese sentir, ese ser patriota para poder inculcar nuevamente este sentir hacia el país y que puedan volver. Es realmente interesante ver cómo, y me voy a cambiar un poco el tema, es interesante ver cómo hay diferencias en los cambios un poco de gustos hacia dónde estudiar. En realidad, actualmente y hasta hace algunos años, siempre Estados Unidos y Canadá era el destino privilegiado o el destino que más querían nuestros chicos viajar. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado bastante. Ahora están viajando también a Europa, también por un tema presupuestario. Estudiar en Europa a veces es un poco más económico, pero al mismo tiempo hay países interesantes. Nosotros hemos hecho un estudio y debo decir, dentro de la misma estadística Gallup, es interesante cómo, por ejemplo, el país Portugal ha ido creciendo en la estadística. Por ejemplo, en el año 2010, esta estadística funciona en sentido de que ven cuántas personas quieren salir de Portugal y cuántas personas quieren regresar. En el 2010 la estadística era más o menos la misma. Esto cambió fundamentalmente para el año 2021, en sentido que ahora querían salir solamente 300,000 personas, pero querían regresar, querían entrar al país más de 2 millones. ¿Por qué se da esto? Porque Portugal es un país muy interesante para poder estudiar, para poder eventualmente, si es que alguien quiere emigrar. Curiosa, ¿no? Esta estadística, porque además es un país que si decimos cuáles son los 10 países que ustedes tienen o piensan donde se van los estudiantes ecuatorianos y de pronto no entran los 10. No, Portugal no lo teníamos en el radar, pero las cifras dicen lo contrario. Y no solo eso, yo debo decir que actualmente ya 20% de nuestros chicos están pensando en hacer sus estudios en Portugal. 2 de cada 10. Es realmente interesante. Y al mismo tiempo, vemos a Portugal como un destino bastante apetecible. Nosotros como colegio hemos hecho un programa de orientación vocacional hacia Portugal porque realmente es un destino bastante interesante. Imagínate carreras en el exterior en el cual sabemos que tenemos que estudiar portugués para poder sortear una carrera en ese país. Pero en realidad, Portugal, que tiene un idioma, el portugués, que es bastante similar o ayuda bastante la similitud con el español. Pero en realidad nosotros como colegio estamos inculcando un tercer idioma, que justamente es el portugués, para que los chicos puedan entrar a la universidad de forma directa sin tener que estudiar previamente el idioma. Y al mismo tiempo, como somos un colegio de la gama BI, del Bachillerato Internacional, nuestros chicos no hacen ningún examen para entrar, entran directo y como tienen el idioma, pasan directo a estudiar sus primeros años de universidad. Lo cual es idioma bastante que relativamente es fácil aprenderlo o adaptarnos, ¿no? Es más fácil adaptarlo. Como nosotros ya tenemos el español y el inglés, con estos 2 idiomas, el tercero, que sería el portugués, es mucho más fácil en asumirlo, ¿no? Adaptarlo. ¿Cuáles son los beneficios que presenta Portugal y que le han vuelto un destino apetecible para los estudiantes? Bueno, primero nosotros hemos hecho algunos convenios con diferentes universidades, en Lisboa, en Porto, en Coimbra. Tenemos algunas universidades que realmente ayudan y Portugal es un país que acepta mucho a los migrantes, lo cual facilita muchísimo para poder ir a estudiar allá. Y por otro lado, el tema costos, sin aminorar un poco las universidades locales, pero también los costos son bastante asequibles allá. Universidades que empiezan en 700 euros el año a, por supuesto, carreras más complejas como medicina, que llegamos a unos 15,000 euros, pero el año.
Que terminan siendo valores similares a los que se pagan aquí. Que terminan siendo valores similares acá y que sobre todo vivir en Portugal no es tan costoso como, por ejemplo, vivir en Estados Unidos o en Canadá, lo cual hace sumamente interesante. Los estudios son estudios de primer mundo que, pues, lo que más queremos es que terminen sus carreras y regresen a nuestro país. La posibilidad también de encontrar de pronto trabajo inmediatamente de que salgan. ¿Existe ese beneficio en Portugal? Porque pregunto, ¿no? Mucha gente aquí en Ecuador se iba, porque ahora menos, por ejemplo, a Argentina, decían quiero estudiar medicina, básicamente medicina, porque enseguida encontraban empleo, o en Chile, o en Alemania, donde se dice que existe pocos médicos locales y se requieren de médicos extranjeros. ¿Portugal también les brinda esa oportunidad de fuentes de trabajo? No solamente hay que fijarse en las fuentes de trabajo, hay que también entender que hay oportunidades migratorias, ¿no es cierto? Voy a poner el ejemplo, ahora todos hablamos de la migración en Estados Unidos y es difícil poder ir a estudiar inclusive, a pesar de que Trump lo ha dicho, pero es difícil ir a estudiar y quedarse. Pero hay otros países que aceptan un poco más este tipo de personas, ¿no? Son más tolerantes. Son más tolerantes a la migración. Finalmente en Portugal sí son más tolerantes que otros países para poderse quedar. Ahora, debo decir que son tolerantes para poderse quedar, pero al mismo tiempo no es lo que nosotros quisiéramos ni anheláramos, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Así de es. Que esos cerebros que se están produciendo ahora en una fuga, como se lo llama, regresen al Ecuador. Claro, como decía al inicio, imagínense, esto no es una realidad justamente por estos problemas migratorios, pero si la encuesta me dice que el 55% de los profesionales de nuestro país quieren irse, no lo logran porque no tienen la posibilidad de emigrar, pero tienen el anhelo de emigrar. Solo digo, qué escalofriante cifra sería si es que eventualmente sí pueden hacerlo, ¿no? Nos quedaríamos aquí con una población menor de profesionales que son los llamados a sacar el país adelante. Qué importante termina siendo, o cómo ustedes manejan el tema de dar un seguimiento a los estudiantes que salen, en este caso del Martín Sereré. Se gradúan, salen, algunos se quedarán aquí, muchos en porcentaje, digamos, salen al exterior, pero el seguimiento, porque los estudiantes por lo general, después, con el paso del tiempo, dicen, yo soy y me gradué del Martín Sereré, o sea, siempre guardan un recuerdo con su institución educativa. ¿Ustedes hacen un seguimiento también de qué pasa con esos estudiantes? Por supuesto que sí. Debes considerar que el Martín Sereré tiene 50 años de vigencia. Justamente cumplimos 50 años. Es medio siglo, no es algo menor. Y por supuesto, dentro de todos nuestros graduados tenemos un sinnúmero de profesionales de renombre en el país y fuera también. Ahora, nosotros hacemos un seguimiento pormenorizado de nuestros chicos en sentido sobre todo los que salen fuera del país. A través de nuestra consejería estudiantil hacemos justamente lo que habíamos hablado hace un momento, estas tres cosas importantísimas: colegio, padres de familia y el chico tienen que estar completamente listos para que pueda el dicho estudiante viajar. Entonces hacemos seguimientos, no solo seguimientos, sino capacitación, y hacemos consejería para que el chico esté preparado de una forma emocional, psicológica, y también la familia está preparada económicamente para afrontar los costos de este estudiante en el exterior. Esas son tres cosas claves para que este viaje de estudios llegue a buen puerto y no seamos parte de esa estadística de deserción. Así es, y dentro de esos tres puntos claves, uno que tú lo topaste y me parece especial tratarlo, el tema de la salud mental. Lo psicológico es básico y fundamental. Lo vemos cada día y sabemos que los niños después de la pandemia, el tema de salud mental es fundamental. No debo decir que nosotros somos muy responsables al respecto. Tenemos un DECE, que es el Departamento de Consejería Estudiantil, en el cual realmente tenemos un personal suficiente para ayudar, guiar y capacitar a nuestros chicos en ese sentido a lo largo de toda la vida estudiantil dentro de nuestro colegio. Ahora, todas estas iniciativas, en este caso que tiene el Martín Sereré, lo ideal sería que se repliquen en el resto de instituciones educativas y yo creo que en muchas se debe de estar dando, pero lo importante es, y sobre todo, es que esto
se convierta, ojalá, en una política pública de parte del Estado. Sería fabuloso poder contar con, yo lo llamo un clúster educativo, en el cual todos nos unamos en pos de tener realmente las herramientas para que nuestros chicos puedan llegar a ser los mejores profesionales que puedan ser. Por otro lado, un poco para que tengas una idea, el 30% de nuestros estudiantes están saliendo del país. Y si es que vemos la estadística de la Asociación de Consejería Estudiantil en Quito, más o menos entre el 40 y el 44% de los chicos salen de todos los colegios de Quito. Nuestra estadística es menor, pero nosotros por suerte no tenemos esa deserción que da mucha pena para las familias que no puedan hacer que sus chicos logren un título universitario en el exterior. ¿En qué índice está la deserción? ¿En qué porcentaje existe? Yo no tengo la cifra exacta de la deserción de parte del resto de colegios, pero sí debo decir que nosotros gozamos con una deserción casi en cero. Porque de pronto ese 10 o 15% que existe entre el 30% de ustedes de chicos que salen al exterior y el 40 o 50% de otros colegios, pero que los otros colegios tienen un índice mayor de deserción, puede ser que esa diferencia es precisamente el porcentaje de deserción. A ver, en realidad que no quisiera hablar del resto de colegios, voy a hablar yo en particular del Martín Serere, pero sí nos suena interesante ver que hay colegios que están con una población en el exterior mayor a nosotros, con un porcentaje de salida de los chicos mayor al nuestro. Pero no tengo la data de la deserción, pero sí gozo de no tener nosotros deserción en el Martín Serere. Así es, Jax. Queremos agradecerte. No sé si algo más se nos quede por tratar, algún dato interesante ahí que nos esté faltando. Bueno, vuelvo a decir que es fundamental para todas las familias que están viendo la oportunidad de que sus chicos salgan al exterior a hacer sus estudios de pregrado, realmente que tomen muy en serio todas las recomendaciones que la consejería estudiantil lo puede hacer, sobre todo los que viajan al exterior. ¿Por qué esta razón? Porque hay un montón de vicisitudes en el exterior que deben ser tomadas en cuenta. Factores económicos, factores emocionales, factores psicológicos que hacen que nuestros chicos a veces tengan problemas en el exterior y no queremos que eso pase y que queremos realmente que se conviertan en esos profesionales, adquieran esa experiencia en ese país de destino y regresen a nuestro Ecuador a sacar este país adelante, generando oportunidades, generando empleo para todos nosotros como ecuatorianos. Muy importante, básico lo que acabas de decir en la parte final, hacer caso al tema de la consejería estudiantil, porque esto no responde a un antojo de quienes manejan la consejería estudiantil, sino a procesos que determinan cuáles son las carreras, cuáles son los beneficios, cuáles son las aptitudes familiares, incluso que deben de tener los chicos para poder viajar y que ese proceso sea de éxito y ojalá podamos tener el retorno, por supuesto, de esos con todo gusto. Ecuador. En el Martín Serere nosotros nos tomamos esto muy en serio, les invitamos a toda la comunidad a que nos visiten y te agradezco muchísimo por este espacio que nos has brindado. Muy gentil. Jax Gabriel Landázuri, hemos estado hablando del futuro de la educación y las oportunidades de estudiar en el extranjero, una guía para las familias. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.